¿Que no alcanza? Por supuesto que no alcanza, pero nosotros acompañamos, y Jorge Grunberg decía recién, nosotros acompañamos a algunas autoridades del Ejecutivo que dicen, no fijemos porcentajes, no fijemos porcentajes, porque no sé si es el 4,5, el 6, el 7. Yo soy partidaria de, bueno, como muy bien decía el rector, de resultados, de metas, de objetivos. Creo que los docentes, y recién lo mencionaban, ¿quién va a negarse a que un docente pueda rendir cuentas? Pero lamentablemente a brindar resultados. ¿Quién se va a negar a que los docentes puedan brindar resultados? Que creo que ahí pasa el resultado final, que no lo estamos teniendo. Y los resultados, yo tengo acá algunas cifras, ¿no? Porque Lorenzo, el ministro Lorenzo decía que bueno, que se va a casi triplicar el presupuesto, ¿no? Se va a aumentar en 320 millones. Y los resultados están a la vista. Los 5 años que pasaron del gobierno de Tabaré Vázquez, acá hay algunas cifras que dicen, datos del 2008, que solamente el 36% de los jóvenes entre 20 y 29 años finalizó el liceo. O datos como que el 40% de los liceales repiten el primer año. Hay problemas en primaria, hay problemas en secundaria, todos centran los problemas en secundaria. Hay problemas en secundaria, pero también hay problemas en primaria, por lo que decía el rector Grunberg, que dice que la escuela no tiene por qué acompañar la lógica de la pobreza y hoy tenemos que dar mayores recursos a aquellas zonas pobres, a aquellos barrios donde la diferencia se hace y donde generalmente empiezan con una base mucho menor. Entonces nosotros no nos fijamos, vamos a acompañar y vamos a apoyar en el presupuesto aquellos aumentos que creamos justos, pero a cambio tiene que haber resultados tangibles que lamentablemente no los vemos y vuelvo a insistir, no solamente como legisladora, sino como ciudadana y como madre, no vemos los resultados tangibles en nuestros jóvenes, en nuestros niños, y eso es una realidad. Y otros datos que me parece que hacen a lo que se hablaba en el bloque anterior, y con respecto a los reclamos salariales y con respecto al reclamo de los docentes, que nosotros defendemos, por supuesto que defendemos. Ahora, en los liceos públicos, en el periodo que fue del gobierno de Tabaré Vázquez, se quedaron horas, sobre un total de 4 millones de horas, quedaron sin dictar más de 600.000 horas clase. ¿Eso a quién afecta? A los que menos tienen, porque son en definitiva los que quedan sin una posibilidad de tener, porque si no están, bueno... Con faltas de docentes. Y faltas de docentes, pero además, en ese caso, ¿hay controles? ¿Hay sanciones? ¿Hay méritos? ¿Hay motivaciones? Eso me parece que tiene que pasar en el estudio de este presupuesto, que bueno, cuando se fijen las prioridades y el gobierno entre el presupuesto al Parlamento, bueno, me parece que ahí tiene que estar también el énfasis y el por qué nosotros vamos a insistir que haya los aumentos que haya que haber, pero que haya a cambio un control y una medición de resultados. A ver, dentro del propio gobierno se ha hablado sobre cuál es la relación de haber aumentado tanto el presupuesto y cuáles fueron los resultados de eso, si fue poner plata ahí arriba para cumplir un reclamo histórico. Yo escuchaba el bloque anterior, escuchaba ahora, digo, lo difícil que debe ser para un periodista que le interesa estos temas hacer solo un programa vinculado a la educación, porque uno se pone a hablar y dice, bueno, presupuesto, y uno lo ve solo desde los números públicos y dice, tengo limitaciones. Uno llega a esa conclusión, obviamente, porque tiene limitaciones, porque no puede destinar toda la plata. Estamos hablando de un tema que es esencial para el país. O sea. Vamos a lo que para mí es estratégico. Para mí este gobierno tiene dos objetivos estratégicos fundamentales. Primera, infancia, con el problema de la desnutrición infantil, que no puede ser un país que intente realmente ponerse en las primeras ligas, un país de primera, cualquier metáfora que tenga hoy niños que van a tener en su próximo desarrollo futuro una deficiencia que no la van a recuperar. Por más que le metamos 10.000 millones de dólares en el aula, porque tiene un problema ya en su propia infancia. Y luego la educación. Entonces, ¿cómo se mide la calidad? Es una discusión ideológica, pero tenemos que llegar a algunos parámetros. Para mí, que haya mucha gente estudiando es un criterio de calidad, porque yo no quiero una educación que sea pipí cucú y vaya un poquito. Necesito que, como primer elemento de medición, para mí, en un país democrático, tiene que ir todos. Y hoy, lamentablemente, no estamos pudiendo incorporar a todos. Y ese es un desafío que fue en el periodo anterior que tiene que ver con esto. ¿Cómo hacemos que los jóvenes no solamente no se vayan, sino que vuelvan a entrar? La UTU lo pudo hacer. La matrícula de la UTU aumentó. El nivel de deserción de la UTU descendió. O sea que ahí la calidad para mí mejoró. Es decir, entraron más jóvenes a estudiar.
repitieron menos, están más vinculados durante más tiempo a la actividad educativa, para mí mejoró. Con el tema del ausentismo es real, pero tenemos que ver hasta qué responsabilidad tiene la propia institucionalidad. Porque le cargamos las culpas al docente y es verdad, no puede faltar. Lo que no puede suceder es que ¿Por qué no se controla? Si falta un docente no tenga uno que esté en el aula con el gurí. Eso es lo que no puede suceder. ¿Por qué no se controla de que se cubra? No, claro, se controla así. No, porque acá hay que ver... Si uno, no digo que se controle de que lo que tiene le que pongan ver falta. es una organización de sistema, ¿no? Ni que hablar, y esto los actuales y los anteriores también, integrantes del Consejo Directivo Central de la ANEP, lo saben muy bien. El 11% de esas horas que se pierden por culpa del propio organismo. Es decir, le piden al docente que esté en 2 lugares a la vez. Tiene que estar dando un examen y dando clase. No, está claro el 11% de esa ausencia tiene no es una culpa del docente. El resto de las faltas son igualitas al resto de los funcionarios públicos. ¿Por qué digo esto? No es para defender al docente, es decir, ojo donde cargamos las tintas, porque si después resolvemos este problema, ¿no? El problema sigue. Porque veíamos recién y termino un poco con esto. Sí. Para mí la calidad hay que medirla y para eso el gobierno anterior, el periodo de gobierno anterior, generó lo que va a ser una institución que va a evaluar. Se discutió sobre ella, pero va a evaluar. Va a ser la primera política pública en el Uruguay que va a tener un instituto que la va a evaluar. Y eso me parece fantástico. Completamente de acuerdo, Pablo, pero voy a tener una discrepancia en cuanto a que el tema de la educación es un tema ideológico. Lamentablemente es un tema ideológico. Tendría que ser un tema de estrategia, independientemente de la ideología que cada uno tenemos. Porque acá estamos poniendo una carga que me parece que no le hace bien, y sobre todo no le hace bien a quienes estábamos hablando, a los que menos posibilidades tienen. Y entonces me parece que, y eso quedó claro con respecto al tema ideológico en la Ley de Educación, que creo que no le voy a cargar las culpas, porque la Ley de Educación no es culpa del ausentismo docente de la Ley de Educación, no es culpa del abandono y de la deserción de los alumnos el tema de la ley, pero creo que la ley no ayudó a que este tema de estrategia para el país y que todos queremos, y el presidente, hablar de educación, bueno, me parece que el tema ideológico no le hace bien. Pero independientemente de eso, el monitor de evaluación que tú hablas es bueno, pero no sé cuánto va a tener, esperemos que así sea, el acceso a que todos puedan controlar y ver y analizar que esa evaluación que se haga tengamos acceso todos, porque si solamente tiene acceso a ANEP, bueno, difícilmente podamos, sea una herramienta democrática en el buen sentido, donde como padres podamos ver y evaluar cuáles son los institutos que están mejor capacitados o aquellos institutos que califican y aquellos que no. Pero vuelvo a insistir, acá hay indudablemente un tema de gestión y de administración que creo que no se está haciendo bien, y los resultados saltan a la vista, porque las medidas gremiales en el año 2008 alcanzaron horas perdidas 112.000, en el año 2005 fueron 17.000. Y entonces acá el tema presupuestal que se asignó no se ven resultados, y eso es lo que a mí me preocupa, que hoy se están reclamando y están perdiendo horas alumnos que están... Ahora vamos ¿verdad? a tener un año de conflicto y va a haber pérdida de horas seguramente. Indudablemente que va a haber. Entonces, creo que todos vamos a coincidir acá el diagnóstico, y yo felicito a la comisión multipartidaria, porque creo que hay avances, porque se fijaron metas y ojalá se vean plasmadas. Sabemos que esto es de largo aliento, que no alcanzan solamente 5 años, ni los 5 que vinieron pasados. Pero me parece que, y todos vamos a coincidir, vuelvo a insistir, con el diagnóstico. Quizás tengamos las diferencias en el cómo llevarlos adelante. Todos coincidimos que en primaria tenemos que dar posibilidades, y sobre todo lo que veníamos diciendo, donde aquellas escuelas en los barrios, como decía Grunberg, bueno, es porque justamente ahí buscamos y vamos a encontrar esa inequidad y esa diferencia social. Bueno, ahí es donde tenemos que poner nuestras baterías. Las escuelas de tiempo completo, que muy bien se mencionaba en el bloque anterior. Muchas veces los recursos de la enseñanza no van tan focalizados a los sectores más humildes, sino, por ejemplo, la Universidad de la República se debe estar llevando... No es que no vayan, pero también hay recursos de la enseñanza que se van focalizando a la universidad, que de repente es aprovechado por sectores que no son... No le podemos pedir a la educación, porque yo acá discrepo con el rector, no le podemos pedir a la educación que resuelva el problema de la pobreza en los barrios. Que es otro tema. O sea, que los pobres estén juntitos en un lugar y los menos pobres estén juntitos, no es culpa de la escuela. Pero vamos a hacer una breve pausa y volvemos con este tema en pocos minutos aquí en Nuevo Siglo TV con más claves políticas. Volvemos con eso.